unidad de espacios vectoriales, que es la unidad 4 que viene aquí en su libro. Y es el tema, pues, propiamente formal del curso, ¿no? Del álgebra lineal. ¿Sí? Los otros temas prácticamente pues eran misceláneos, no necesariamente muy relacionados con álgebra lineal, pero aquí sí ya empieza formalmente lo que es el álgebra lineal. Entonces, primero que nada viene la definición de vectores en Rn. Aquí hay que entender una cosa importante. Nosotros conocemos los vectores. Es algo que ya hemos estudiado desde la secundaria. Sí, ahí fue donde tuvimos contacto con el concepto de vector. Bueno, aquí sí cabe decir, pues, el problema, ¿no? Que está precisamente estos temas, sobre todo la enseñanza de la física, porque seguramente a ustedes les tocó física química, creo, en la secundaria, ¿no? ¿Así se llamaba física química? ¿O sí les tocó física 1, 2, 3? ¿Sí llevaron los 3 años de física? Sí, no. ¿Cuántos? Un año. Es que ese es el problema. No sé. No sé, pero bueno, antes eran 3 años. 3 años de física. ¿Sí? Y bueno, pues ya ahora está peor el asunto. Sí, pero eso dejémoslo a un lado para continuar con esto. El concepto de vector que ustedes vieron en la secundaria, pues era una entidad que pues básicamente estaba constituida por 4 elementos que eran dirección, sentido, magnitud y punto de aplicación. Esos son los elementos de un vector. ¿Sí? Es decir, en física hay 2 tipos de magnitudes que son vectoriales, magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿Sí? Pero fíjense bien, magnitudes vectoriales. Magnitud es todo lo que se puede medir. Esa es la definición de magnitud. O bueno, por lo menos es una de las definiciones que se dan, sobre todo a esos niveles. Y entonces, pues, empezamos a ver precisamente lo que eran vectores, lo que eran escalares, ¿no? Y vimos, por ejemplo, que vectores eran cosas como la velocidad, como la fuerza, como la aceleración, como campo eléctrico, campo magnético. Esos son magnitudes vectoriales, son variables vectoriales, variables físicas vectoriales. ¿Por qué? Porque tienen esos 4 elementos. A diferencia de las magnitudes escalares que tienen 2 elementos, una magnitud y el nombre de la variable, una unidad correspondiente a la variable. ¿Sí? Eso hay que entenderlo. Entonces, pues hemos quedado con esa definición de vector, pero entendamos que son magnitudes vectoriales, pero ya después las utilizamos como vector, ¿no? O sea, las aceleración es un vector, el peso es un vector, la masa es un escalar y cosas de esas. Pero esto es en física. En matemática es muy distinto el asunto. Aquí en matemática, si se fijan, un escalar es prácticamente un número real. Sí, eso ya lo hemos estado viendo. Un escalar es un número real y un vector es precisamente lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Sí? Y es un concepto muy diferente al que tenemos de física. Porque en física era algo que tenía magnitud, sentido, punto de aplicación y dirección. ¿Sí? Eso era un vector en física. Aquí un vector en matemática es una cosa diferente, muy distinta. Hay que decir que los vectores de física
vienen siendo vectores matemáticos, porque aquí vamos a ver el concepto matemático de vector, pero los vectores de matemática no necesariamente, o sea, vamos, no son vectores de física, los de física sí son matemáticos, están incluidos dentro de, ¿sí? Bien. Entonces, para entender lo que eran los vectores, pues los vectores eran entidades que se representaban con una flecha en física, ¿sí? Y se sigue representando de esa forma. Ustedes ya vieron sus clases de física. Mediante una flecha, la magnitud de la flecha o el tamaño de la flecha hace referencia a su intensidad o magnitud. El punto inicial es el punto de aplicación y donde está la flecha pues es el punto final, ¿no? Aquí hay que entender que los vectores los vamos a, nuevamente insisto, no vamos a ver los vectores de física, sí vamos a utilizar el concepto, pero lo vamos a ver de modo más general, porque los vectores de física los veíamos en R2 o en R3, es decir, en el plano, en el espacio, y se representaban gráficamente de esta forma. Ahora, la definición que ustedes vieron de vectores de física, pues era cosas como 3x gorro más 4y gorro, ¿sí? Básicamente esa era la representación vectorial. Aquí va a ser muy parecida porque, insisto, los vectores de física vienen siendo vectores matemáticos, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a continuar con lo mismo en ese sentido. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que vienen siendo los vectores en el plano, que es en R2. Los vectores en R2 en matemática, fíjense bien, se representan con X en negrita, ¿sí? X en negrita, ¿sí se alcanza a ver, no? Los vectores siempre se representan en negrita, tanto en física como en, pues sí, principalmente en física, en matemática no tanto, ¿sí? En física siempre se le ponía en forma en negrita y había varias representaciones de los vectores. Básicamente, pues esos vectores, a ver si aquí lo voy a tener que explicar porque de otro modo no se puede. A ver, es un vector X gorro y es, por ejemplo, X1, X gorro más X2, Y gorro. Así es como se representan generalmente en física. ¿Sí? No sé si lo vieron así. ¿Así lo vieron? ¿Cómo lo viste? A ver, dítame un vector como lo vieron ustedes. No me acuerdo. A ver, ¿llevaste física ahorita? Aquí en el TEC. ¿No has llevado física en el TEC? ¿Con quién? No oigo. No. A ver. No, yo estoy diciendo física, en física. ¿Quiénes ya llevaron física? ¿Sale? ¿Física? ¿Con quién? Eduardo. A ver, dame un vector de los que te acuerdas. A ver. ¿Usted? Física, sí, ya vio física, señorita. Acá. ¿De qué carrera son ingenieros? Rápido. ¿Ya llevaron física? ¿Con quién? Con López. Con Sergio López, ¿no? A ver, dame un vector de los que como lo vieron. Díctamelo. Por ejemplo, el primero 0,0 y 8, a ver. 10 y ahorita más. 10 y ahorita más 15. 10.
Bueno, pero esto es cálculo vectorial. 10 y gorrito más 8 J gorrito. ¿Sí? A ver. No ponían como vector unitario. ¿Sí? A ver, es que hay varias notaciones. A ver, miren, esta es la que se utiliza en cálculo vectorial. ¿Sí? Hay otras notaciones. Por ejemplo, vector A puede ser, les digo, 3x gorro más 5y gorro. ¿Sí? Hay otros libros que utilizan esta notación. A vector igual a 8 E1 gorro más 9 E2 gorro. Por eso les estoy preguntando qué notación vieron. A ver, ¿quién vio esta? Esta se ve en cálculo vectorial de cajón. ¿Sí? Esta, quienes no han llevado cálculo vectorial, a ver, ¿tú la viste así? ¿En qué Sí, materia? en estática la vimos con OIJK. Ok, ¿con quién? Con... Eso Montaje. es lo que quiero que me digan. ¿Sí? Esta notación, ¿quién vio esta? ¿Así la viste tú? ¿En qué? En mecánica clásica. En mecánica clásica, ¿con quién? Eleazar. Con Eleazar. Esta notación, ¿no? Esa notación casi no es muy usada. A ver, allá tú, ingeniero. Yo Rápido. vi la primera. ¿Esta en dónde? No, la. Esta. Esa. ¿En dónde? En mecánica clásica. ¿Con quién? Con el Eleazar también. Ve la primera. ¿Esta? ¿En dónde? Vectorial. Bueno. A ver, ¿quién más vio esta? Rápido. ¿No? ¿Quiénes no han visto física entonces? Levanten la mano. Es que no vimos física como tal, nosotros tuvimos fundamentos de física, pero nunca llegamos a vectores. Fundamentos. ¿De qué materia son? Gestión. ¿Con quién? Rápido, viola, no me acuerdo cómo se llama. A ver, ya. A ver, ya permítame. A ver, explico rápidamente. Esta es la notación que se utiliza en cálculo vectorial. Esta es una notación que se utiliza también mucho en física. Esta es más de física, aunque también algunos utilizan esta. Esta no es muy usada, pero también. Aquí la cuestión es lo siguiente. Estos son vectores de física. Cosas que tienen dirección, sentido, magnitud, punto de aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, una fuerza, el peso, la velocidad, la aceleración, campo eléctrico, campo magnético. ¿Sí? Pero esos son vectores de física. Ahora, esta notación, lo van a ver cuando vean cálculo vectorial, yo le llamo forma de combinación lineal. Así se llama. Estoy representando este vector como una combinación lineal. Y de hecho vamos a ver el concepto de combinación lineal. Una combinación lineal de los vectores base y JK. Esto de vectores base lo van a entender. Aquí vamos a ver esos conceptos que se utilizan mucho en cálculo vectorial. ¿Sí? Pero esos son vectores de física. Ahora, aquí hay que decir que no los vamos a ver de esta forma. Aquí los vamos a ver, fíjense el libro. De hecho, les comento algo. El Stuart, por ejemplo, utiliza esta notación o utiliza esta notación. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Cuando es en R2, cuando es en R3, por ejemplo, este vector 10i menos 5j más 8 en K, este es un vector en el espacio, porque son 3 dimensiones. Y entonces se puede representar así o se puede representar así. ¿Sí? Así es como los maneja Lazo. Y es también como lo maneja el Stuart. ¿Sí? Ahora, esta notación yo les digo a sus compañeros cuando yo doy cálculo vectorial, que es la combinación de, la notación de la combinación lineal, porque es una combinación lineal, es decir, una suma de múltiplos escalares de los vectores base y JK, ¿sí? Y esta notación es una tríada, está en forma de tríada, es decir, representamos las componentes del vector.
Las componentes son la proyección del vector sobre los planos, perdón, sobre los ejes X y Z, que son los que definen el espacio. ¿Sí? Pero fíjense cómo es. Ahora, aquí en el libro no vamos a utilizar ni esta, salvo a lo mejor como para comentarlo, ni esta tampoco. La que se va a utilizar en R2, porque acuérdense que tenemos R2 y R3, y también tenemos R. R viene siendo el eje real, ¿sí? R2 es el plano cartesiano, y R3 es el espacio cartesiano, ¿sí? Y de ahí podemos hablar de R4, R5 hasta Rn. Vean cómo el superíndice se refiere a la dimensión del espacio. El espacio de una dimensión es R, el eje, la recta. El espacio bidimensional es el plano. El espacio tridimensional es el espacio como lo conocemos, ¿sí? Generalmente nosotros cuando hablamos de espacio, pues pensamos en 3 dimensiones, pero no necesariamente es así. Hay espacios, y de hecho el concepto de espacio es muy general, ¿sí? Pero siempre lo relacionamos con 3 dimensiones, pero en realidad es el espacio tridimensional, en el que estamos. Espacio tetradimensional, pentadimensional, así sucesivamente hasta el espacio n-dimensional, ¿sí? Bien, en el espacio tenemos puntos. En los espacios, independientemente de la dimensión que sea. En R, pues tenemos puntos en el eje real, en el plano cartesiano también puntos, en el espacio tridimensional de la misma forma, etc. En el espacio hay infinitos puntos. Entonces, la forma en cómo representamos o definimos uno de los infinitos puntos que existen es mediante sus coordenadas, ¿sí? Mediante sus coordenadas, por ejemplo en R, pues básicamente es el número, ¿sí? X, por ejemplo. En R2 es un par ordenado. En R3 es una triada ordenada, ¿sí? En R4 pues una tetrada, y así sucesivamente hasta una eneada, ¿sí? Nosotros solamente podemos llegar hasta aquí, 3 dimensiones, ¿sí? Ya de 4 en adelante ya no podemos representarlo geométricamente. Sin embargo, no quiere decir que no existan esos espacios, son espacios abstractos, nuestra capacidad no logra visualizarlos. Los podemos representar y los podemos manipular matemáticamente, pero representarlos ya no podemos, ¿sí? No se puede, nuestras capacidades están limitadas, a pesar de que somos humanos, ¿sí? Hay representaciones por ahí un poco didácticas de cómo sería un espacio tetradimensional, sobre todo cuando se habla del espacio-tiempo. El espacio 3 dimensiones, el tiempo la 4ª dimensión, y el espacio-tiempo se representa pues de una forma un poco coloquial, un poco didáctica, no quiere decir que así sea. Básicamente es el espacio tridimensional que se representa así, y pues con el tiempo, ¿no? Con el tiempo que transcurre. Es una representación un poco burda, ¿sí? Pero hay que decir que nosotros ya no podemos ver más de 4 dimensiones. Sin embargo, sí podemos manejarlas matemáticamente, ¿sí? Bien, ahora, aquí vamos a estudiar R's, Rn, R1, R2, R3, R4 con esta notación. A diferencia de cómo se hace en física, porque en física es así. Esto viene siendo, fíjense, esto viene siendo R2. O esto. Los vectores se representan con negrita o con una flecha, ¿sí? Así
Así es como se representan en cálculo vectorial. No, nosotros no lo vamos a ver así, nosotros lo vamos a ver así, con paréntesis. Y así es como lo maneja precisamente el libro y la mayoría de los libros. Si se fijan, vean cómo este es el vector X, está en negrita. Sí, ya dijimos que los vectores en R, N, desde 1 hasta N. ¿Qué fue eso? Sí, no se aguanta, pero digo, hay que hacer un esfuerzo y mejor ya pueden. Ya no, ya en la clase. Pues eso va Bueno, entonces los vectores son con negrita o con una flecha. Y los vamos a representar aquí, como estamos en matemáticas, no como en los libros de física o de cálculo vectorial, que es con paréntesis, con la simbolito ¿sí? Así pues, este paréntesis triangular, no, sino el paréntesis normal. Pero vamos a utilizar varias cosas que ya sabemos, por ejemplo, los vectores en física pues se representan así con una flecha. Esto es lo que se conoce como vector posición, pero estamos hablando de Rn. Vector posición es un vector cuyo punto de aplicación o punto inicial es el origen, ¿sí? Eso es lo que viene siendo un vector posición, ¿sí? Que también algunos libros lo manejan como radiovector, ¿sí? Ahora, muchos libros, sobre todo de física, incluso creo que así lo maneja el Stuart, no considera 4 elementos constitutivos de un vector, sino que el Stuart y varios libros manejan 2 nada más. ¿Y cuáles son esos 2 elementos? El sentido y la magnitud, nada más. Muchos libros no consideran ni el punto de aplicación ni la dirección. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no consideran la dirección? Porque la dirección va en cierto modo implícita en el sentido, ¿sí? Si yo digo que voy hacia arriba, pues la dirección es vertical. Si yo digo que voy a la derecha, pues la dirección es horizontal. Entonces, por eso es que sentido es hacia arriba o hacia la derecha, y yo al decir sentido a la derecha, pues ya estoy hablando de la dirección horizontal, ¿sí me explico? Si yo digo que el sentido es hacia arriba, pues ya estoy hablando de la dirección que es vertical. Por eso es que muchos libros no consideran la dirección como un elemento, ¿sí? La dirección hay que entender, es la línea de acción del vector sobre la cual se mueve, y el sentido es hacia dónde, ¿no? Que está representado por la flecha. Y luego, ¿por qué no se considera muchos autores el punto de aplicación? Porque en física hay un principio muy importante que se llama principio de transmisibilidad, ¿sí? Que indica que, o establece que todo vector puede desplazarse en el mismo sentido, ¿sí? Y el vector no va a cambiar, sigue siendo el mismo vector, se sigue cumpliendo la propiedad de la unicidad o la propiedad reflexiva de los elementos matemáticos, que es que todo vector es igual a sí mismo siempre y cuando las componentes no cambien. Entonces, las componentes son precisamente estos elementos, estos números, ya sea en forma de paréntesis como si fuese un punto, o en forma de paréntesis triangular como si fueran los vectores de cálculo vectorial, ¿sí? Pero esto nada más es en Rn, desde 1 hasta n, ¿sí? Ya hay otros espacios vectoriales, que son precisamente los que vamos a ver. Entonces, aquí creo que le faltan hojas al libro, 189, sí, 188, 189, ese está bien.
90, sí. Aquí estamos viendo las operaciones fundamentales entre los vectores, que son la suma y la multiplicación escalar. ¿Sí? Hay que entender estas propiedades. La suma, recuerden que me estoy refiriendo a la suma algebraica. Y la suma algebraica incluye tanto a la suma como a la resta, porque a fin de cuentas la resta es una suma. ¿Sí? Entonces, ¿los vectores podemos sumarlos? Podemos sumarlos, podemos multiplicarlos por un escalar. Recuerden que un escalar en matemáticas viene siendo un número real. ¿Sí? No es lo que la magnitud escalar que veíamos en física. Aquí tenemos esta tabla que dice sean U, V y W vectores en el plano. Recuerden que estamos en este caso, como nos dice el plano, estamos en R2. ¿Sí? Y sean C y D escalares. Fíjense cómo los vectores los pone con negrita. Entonces, vean, estas propiedades son 10, pero ya las conocemos. De hecho, son axiomas. ¿Cuáles son esas propiedades? La propiedad de cerradura. Si yo sumo dos vectores, el resultado va a ser un vector. La propiedad conmutativa de la suma, la propiedad asociativa de la suma, la propiedad del elemento neutro aditivo, la propiedad del inverso aditivo. La 6 es la de la multiplicación escalar, la 7 es la propiedad distributiva de la multiplicación escalar, la 8 es la propiedad distributiva de la multiplicación del vector, la 9 es la propiedad asociativa y la 10 es el elemento neutro multiplicativo. Estas cosas ya las conocen. Si se fijan, estas 5 propiedades o axiomas, que básicamente no son axiomas, se refieren a la suma. ¿Sí? Se refieren a la suma. ¿Sí? Es decir, yo sumo dos vectores, obtengo un vector. De la misma dimensión que los que estoy sumando. Esa es la cerradura. Si sumo dos vectores, puedo cambiar el orden de la suma, no va a tener el resultado. Esa es la propiedad conmutativa. Si yo sumo varios vectores, los puedo asociar como yo guste, asociar los dos primeros, por ejemplo, y ese resultado va a ser igual a si yo asocio los dos últimos. La 4, vean cómo es el elemento neutro aditivo. Existe el 0, el vector nulo. Este es un 0 negrita, así se alcanza a ver, ¿no? Es un 0 negrita. El 0 negrita es vector nulo. ¿Sí? Obviamente, el vector nulo es aquel cuyas componentes son ceros. Y las 6 siguientes se refieren a la multiplicación escalar. Propiedad de cerradura de la multiplicación escalar, distributiva. Estas dos son distributivas. La primera es distributiva escalar, la 8 es distributiva vectorial y el elemento neutro multiplicativo es el 1. ¿Sí? Bien. Aquí está lo que comentábamos, vectores en Rn. Yo tengo, pues que ese superíndice n se refiere a la dimensión. Entonces, R1 es el espacio unidimensional que viene siendo el eje real, o sea, todos los números reales. R2 espacio bidimensional, que son los números que son pares ordenados. R3 el espacio tridimensional, que son el conjunto de todas las tercias. Aquí le llaman tercias, algunos libros también le llaman tríadas. R4 espacio tetradimensional, que son el conjunto de las tetradas o cuádruplas, así le llaman también. Rn, que son el de las eneadas. Vean, aquí ya utiliza la palabra hada, ¿sí? Eneada, triada, tetrada, hexada, etc. O n plua, ¿sí? También se utiliza la otra definición. Bien, aquí están estas definiciones. Fíjense cómo seguimos trabajando Rn.
Rn. Este es un vector en Rn, este es otro vector en Rn. ¿Sí? Ahí lo dice incluso. Vectores en Rn y sé cualquier número real. Entonces la suma de los dos vectores me va a dar como resultado un vector cuyas componentes son la suma de las componentes correspondientes de los vectores que estoy sumando. ¿Sí? Si yo multiplico un vector por un escalar, el resultado va a ser un vector cuyas componentes son el producto de las componentes iniciales del vector por dicha escalar. ¿Sí? Luego, aquí vienen otras propiedades, sean U, V y W, vectores en Rn y C y D escalares. La tablita anterior fue en R2 y lo que estamos viendo aquí es que esas propiedades se aplican indistintamente del orden del espacio o la dimensión del espacio en el cual encontremos, porque ahora se sigue cumpliendo lo mismo. Pero una cosa muy importante, para que nosotros podamos sumar vectores deben de pertenecer al mismo espacio vectorial. ¿Sí? Sobre todo para evitar ambigüedades. Ustedes van a decir, pero por ejemplo, si yo tengo un vector en el plano, yo lo puedo sumar con un vector en el espacio. A fin de cuentas, la tercera componente va a ser 0. Y sí, sí se puede hacer así, pero porque estamos considerando la última componente, que es la z. Entonces, para evitar ambigüedades, sí conviene que si yo estoy en Rn y tengo un vector con n menos n componentes, pues sí diga yo que las componentes faltantes sean ceros para que se pueda hacer la suma, porque de otro modo podría haber problemas, ¿no? Bien, estas propiedades, si se fijan, son las de la multiplicación escalar, ¿sí? Las 5 anteriores de la suma, recuerden que la suma incluye la resta, y estas ya son de la multiplicación escalar. Vean, exactamente las mismas, neutro aditivo, inverso aditivo, etc. Y aquí están los ejercicios. Entonces, agárrense uno, sale. Rápido. Ve algo más en el ingeniero. Anda, ingeniero. Rápido. 33. ¿Eh? 33. Bueno, vamos a ver. ¿Sí se fijan que es R4? Es que está grandote. Ya luego empiezan de abrazados. ¿Verdad? A mí me gusta así grandote. Y, a ver, dígamelo por favor, ingeniero. Uno vector. Fíjense cómo lo pone en negrita. Yo no lo puedo poner en negrita, yo lo voy a poner con flecha. Aunque la flecha generalmente se utiliza para vectores de matemáticas, de física. Estos no son vectores de física, estos son vectores de matemáticas. Son puntos en R4. ¿Queda claro? A ver, rápido. Rápido, ingenieros. 1, 1, 2. 2. U2. 2, ¿Sí? 3, 5, 6. Bien. U3. Menos 3, 1, menos 4, 2. Bien. U4. 0, 0, 5, 3, 0. Ah, pero es V, ¿verdad? Es V. V. ¿Es quién? 0. 053. Ajá, 0. Muy bien. Ok, vamos a tener que poner aquí el fondito blanco. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide que encontremos. A ver, ¿quién no tiene ya la mano para que lo lea para todos? Rápido. ¿Qué dicen? En los ejercicios de 31 al 34, en caso de ser posible, escribir B como una combinación
escribir V como una combinación lineal de U2, U1, U2 y U3. ¿Qué significa combinación lineal? ¿Qué significa expresar un vector como una combinación lineal de otros? Lo que significa es lo siguiente. Yo voy a expresar el vector V como una suma de múltiplos escalares de los otros vectores. Eso es lo que es una combinación lineal. Una suma de múltiplos escalares de los vectores U1, U2 y U3. ¿Así se entiende? Esa es una combinación lineal. Suma de múltiplos escalares. Si se fijan, aquí estamos concentrándonos en las operaciones fundamentales de vectores que acabamos de ver. ¿Sí o no? No te estés picando ahí, ingeniero. Ya. ¿Qué te andas picando ahí? Míralo. Entonces, déjenme. Me gusta ir. A ver, bien. Entonces, fíjense, sustituyo 0, 5, 3, 0 igual a C1 por 1, 1, 2, 2, más C2 por 2,3,5,6 más C3 por menos 3, 1, menos 4, 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Oigo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues desarrollar. Si se fijan, tenemos multiplicación escalar. A ver, C1, C1, 2C1, 2C1, C1, más 2C2, 3C2, 5C2, 6C2, más menos 3C3, C3, menos 4C3, 2C2. Perdón, 2C3. ¿Sí están de acuerdo que ahí hicimos la multiplicación escalar? ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer la suma. Fíjense cómo en la multiplicación escalar multiplicamos el escalar por cada una de las componentes del vector. ¿Sí? Estas componentes, como estamos hablando de Rn, prácticamente son las coordenadas. ¿Sí? Son las coordenadas del punto en el espacio R4. Multiplicamos cada componente, que en este caso son coordenadas por dicho escalar. Ahora, como nos vamos a sumar, el resultado va a ser un vector que también va a ser en R4 y cuyas componentes van a ser la suma de las componentes correspondientes. Entonces va a ser C1 más 2C2 menos 3C3. Si se fijan, sumo primeras componentes. Ahora la segunda componente es la suma de las segundas componentes. Y la tercera componente, la suma de las terceras componentes. Y finalmente, ¿sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Fíjense cómo la suma, el resultado es un vector cuyas componentes son la suma de las componentes correspondientes de los vectores. ¿Sí se va entendiendo? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aplicar la propiedad reflexiva, bueno, no reflexiva, sino simétrica. Si dos vectores son iguales, significa que el primero es igual al segundo y el segundo igual al primero. ¿Sí? Este debe de ser igual a este. Para que dos vectores sean iguales, sus componentes correspondientes deben serlo. Entonces, para que se cumpla la igualdad, significa que la primera componente de uno debe de ser igual a la primera componente del otro. Y así con las otras. Y de ese modo, ¿qué tenemos? Tenemos un precioso... ¿Un qué? Un precioso sistema de ecuaciones lineales, ¿sí o no? ¿Ya se fijaron? ¿Oigo? Sí. O sea que la tristeza que
creído que ya no íbamos a ver sistemas lineales, pues no es así. Vamos a seguirlo viendo. ¿Vieron qué padre? ¿Sí o no? ¿Algo? Sí. Bien, ¿cómo resolvemos ese sistemita? Gauss. ¿Sí? No lo podemos hacer por Kramer. ¿Por qué? Porque la matriz de coeficientes no es cuadrada. ¿Sí? Tenemos que hacerlo por Gauss. Pero, desafortunadamente, ya no nos va a dar. Ya no nos va a dar. ¿Sí? Así es de cruel es el tiempo, ingenieros. Por eso, aprovechenlo. Y sobre todo, aprovechenlo con cosas que valen la pena. A ver. ¿Viste los vídeos que compartí el fin de semana? ¿Los recibió? ¿Los campeones? Las veces ya no. Está bien aburrido, ¿por qué ve los ojos? A ver, ¿quién sí lo vio? ¿Quién sí lo vio? A ver allá, joven. ¿Los viste? Ok. ¿Sí? ¿Quién más? Allá. A ver, levanten la mano, ¿quién lo vio? Levanten la mano, ¿quién lo vio? Rápido. Levanten la mano, ¿quién lo vio? Luego. Levanten la mano. O por lo menos yo había visto uno. ¿Quién? ¿Quién? Mátala bien, ingeniero. ¿Quién es Carlos Félix? Y le puso corazón. ¿Quién es Carlos Muñoz? ¿Quién es Alondra? ¿Quién está poniendo? ¿Quién está? ¿Quién es Lalo Espinosa? ¿Los viste? No. Él pone corazón ahí. ¿Es la hija? ¿Quién es Paulina? Nada más le dio No, no estoy preguntando quién nos dio. ¿Cómo ven? ¿Eh? Fíjate. A ver. Los mismos. A ver, ¿cuál te gustó más, ingeniero? Y luego, a ver, vamos a ver cuántos le... Espérense, siéntense, espérense. A ver, cuántos le pusieron ahí de que les gustó el sonrisa. A ver, me pongo ahí, al final vamos aquí, que no me pasó nada. Yo me echo mis frijolitos diarios. ¿Por qué les pongo pues ya no les voy a compartir nada. Por WhatsApp. No, es que miren, a ver. Creo que ya se los había comentado, se los he dicho en los otros grupos. Se los he comentado a los demás grupos. Si yo soy el gerente de una empresa y me mando a decirle a la matriz, oye, ¿sabes qué? Tenemos que